un lindo martes, un hermoso día para cada uno de ustedes en esta hora. Dios quiera que estas bendiciones que estamos recibiendo durante esta semana de este gran maestro, nosotros podamos ir analizando nuestras vidas. Hoy tenemos en espíritu y en verdad. ¿A quién se le dijo esas palabras? ¿Y por qué y de a dónde se tomó esas palabras? Vamos a verlas a través de nuestro invitado, el pastor Hugo Gambetta. Pastor, bienvenido. Gracias. Siempre es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Y hemos venido estudiando este trimestre desde el comienzo de este trimestre, octubre, ahora noviembre, y nos queda un mes más, diciembre, para estudiar sobre lo que es la verdadera educación y cuán importante es la educación para poder transmitir el mensaje de Dios a la próxima generación. Hoy nos toca ver la educación como medio para enseñar la adoración, porque todo esto tiene un propósito. No educamos a nuestros hijos nomás para que sepan. No enseñamos, o la educación no tiene como propósito dar instrucción solamente, o aprendizaje, o entrenamiento, o enseñarles las materias. La pura verdad es que la educación verdadera es para atraer al hombre a estar en contacto con su Creador, a reconocerle en su vida. Y si la educación no cumple ese propósito, falló. Puede enseñar todo lo que este mundo ofrece, dar el currículum completo de lo que se enseña en las escuelas, pero si no aprendieron lo que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, toda la demás educación fue basura. Solo en relación con la verdad, que es Cristo y su palabra, es que hemos de aprender lo que realmente vale la pena. Y hoy Jesús nos muestra en la lección del día de hoy cómo Él aprovechó la oportunidad en esa conversación con la mujer samaritana para enseñar lo que es la verdadera adoración. Vamos entonces a dar inicio pidiendo la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra en esta hora. Amén. Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, aquí estamos en tu presencia una vez más, agradecidos por el privilegio de sentarnos en torno a la mesa a disfrutar del manjar que tú tienes para nosotros el día de hoy, el manjar de tu palabra. Te queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, que tú nos enseñes, que tú nos redargullas, que tú nos muestres el camino según sus necesidades y bendícenos a nosotros aquí para poder trazar correctamente la palabra de verdad. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el título de la lección de hoy, pastor? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y así como usted preguntó, ¿quién dijo esas palabras? El Señor Jesús. ¿Y a quién se las dijo? A la samaritana. Pero lo que me impresiona, pastor, es de que, o sea, ya metiéndome un poquito a la historia del capítulo 4 de Juan, me impresiona cómo esta mujer, después de que Jesús nomás le dice, ve y llama a tu marido, cuando Jesús ya le expresa lo que ella es, cómo una mujer así puede correr al pueblo. Me imagino, ¿no? Porque la multitud que vino no fueron 2 o 3. No casi fueron, todo el pueblo. Dice casi todo el pueblo. Me imagino que ella gritó, haber expresado, hay un hombre que me ha dicho mi vida. O sea, y si el pueblo la conocía, ¿quién tiene esa valentía de decirle a tanta gente lo que uno ha hecho, lo que uno ha vivido, lo que ha pecado, lo que ha faltado? Me imagino que yo creo que las mujeres que tenían su marido la aborrecían, pero ella fue y expresó al mundo, al pueblo,
miren, hay un hombre que me dijo, y me imagino que me habló hasta de los maridos que he tenido, para que esa multitud viniera. Por eso creo que hoy en día nosotros con el Señor debemos de expresar lo que muchas veces hemos hecho y que están allí arrinconaditos en el fondo. Mientras tengamos eso, yo creo que nunca vamos a poder recibir el perdón. Pero hay otra cosa que me preocupa, es de que muchas veces declaramos la falta, el pecado, y el problema es de que muchos todavía, ya Dios nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Por eso es de que el Señor tuvo que haberle dicho esas palabras. Viene el día y la hora en que no nomás en Jerusalén se va a poder adorar a ese Dios. Así es de que, pastor, mejor lo dejo. Le quito tiempo. Lo quiero escuchar a usted. Adelante. Bueno, verdaderamente es una historia maravillosa, sí, la de la mujer samaritana. Y en esta historia se nos enseña cómo el Señor Jesús suple las necesidades del alma que tenemos todos los seres humanos, y cómo Él supo dirigir la conversación para llegar a los temas de valor eterno. La mujer quiso desviar los temas, despertando una controversia milenaria entre judíos y samaritanos. Quiso desviar la conversación diciendo, a ver, ¿quién tienen razón, estos o aquellos? Pero Jesús usó esa pregunta para acercarse a esa mujer y enseñarle la verdad. Y de igual manera, al ofrecerle Jesús a la mujer lo que ella necesitaba, despertó en ella el interés, el deseo de poseer lo que este hombre, que a pesar de que era judío, le estaba ofreciendo, y llegó a reconocerlo como el Mesías. Bueno, leamos un poquito la historia y veamos qué es lo que nos enseña. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ese es el nombre de la época de Cristo. Sicar también se conocía en el Antiguo Testamento como Siquem. Siquem fue el mismo lugar donde José fue a buscar a sus hermanos que estaban con el ganado, y donde él fue vendido por sus propios hermanos a su desgracia como esclavo en Egipto, allí en Siquem o Sicar. Dice, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Qué interesante, que cuando el viejito se fue a morir dijo, y ese lugar a donde vendieron a mi hijo, ese lugar donde lo perdí, ese va a ser el lugar que él le va a quedar como herencia, porque Dios prometió darles la tierra. Bueno, fue en ese lugar donde Jesús se encontró con esta mujer. Dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, el versículo anterior decía que Jesús estaba cansado del camino, estaba agotado, hacía calor, el sol picaba, era la hora del mediodía. Eso es lo que dice la hora sexta, es las 12 del mediodía, cuando Jesús se sentó junto al pozo anhelando tener un vaso de agua fresca, pero no tenía cómo sacarlo. Y llega la mujer y Jesús le dice, dame de beber. Qué interesante que Jesús se dirige en primer lugar a una mujer, a pedirle un favor. Segundo lugar, una mujer samaritana. Y tercero, una mujer de la fama que tenía esta mujer. Y la mujer le dijo, versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ni siquiera se dirigían la palabra. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos legó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto despertó el anhelo de la mujer, y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús entonces le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Y ahora la mujer se cierra otra vez y le dice: no tengo marido, no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. A lo menos esto dijiste con verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús le leyó su vida como un libro abierto y le dijo todo su pasado. La mujer quedó impactada y le dijo a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora, aprovechando este momento un poquito vergonzoso y bochornoso para ella, pero al mismo tiempo que le mostraba que estaba en la presencia de alguien que tenía una sabiduría que no cualquiera tenía y que conocía la vida del ser humano como nadie más la conocía, le dice: Señor, tú que eres profeta, dime, nuestros padres adoraron aquí en este monte. Allí al lado de Siquem o Sicar está el monte de Ebal y el monte de Gerizim. Los dos montes, el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. Y los samaritanos no iban a Jerusalén porque estaban peleados. Y entonces adoraban en Samaria, allí mismo, en ese monte. Nuestros padres adoraban en este monte. Pero vosotros, los judíos, decís que hay que ir a adorar en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La eterna controversia, ¿dónde Dios quiere que le adoremos? ¿Cuándo y cómo quiere que le adoremos? Los judíos dicen Jerusalén. Los cristianos católicos dicen Roma es el lugar santo. Los protestantes dicen donde quiera podemos adorar a Dios. Y los musulmanes dicen en la Meca, en Arabia. Y así cada religión tiene su centro de adoración. Aún aquí en América Latina, cada país tiene su santuario donde se hacen las peregrinaciones. Y la gente va al santuario de la Virgen de Guadalupe y al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y al santuario de la Virgen de la Aparecida y al santuario de la Virgen, la Morena, la Virgen de República Fátima. Dominicana, la Milagrosa, ¿verdad? La Morenita. Y la gente va a los distintos santuarios y dicen: allí es donde Dios escucha las oraciones, allí es donde Dios hace los milagros. Y esta mujer le pregunta a Jesús: ¿dónde hay que adorar pues? ¿En Jerusalén? ¿O podemos adorar aquí en Samaria? Y Jesús aprovecha esta pregunta para enseñar sobre la verdadera adoración. Y aquí está lo que más nos importa. Jesús le dice a la mujer:
Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús no mintió, dijo la verdad la tiene el pueblo judío. Pero ni siquiera los judíos adoran a Dios correctamente, ni siquiera en Jerusalén. Por eso le dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el que se le llama el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Es decir, si tú me estás declarando todo eso, ¿eres acaso tú el Mesías? Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. ¡Qué tremendo! Una mujer samaritana tuvo el privilegio de conversar cara a cara con el Mesías prometido. Y en este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús expresa algunas verdades tremendas sobre la adoración. En primer lugar, Dios no está confinado a un espacio específico. Es cierto que Él mandó que se construyera el templo en Jerusalén, pero también es cierto que Dios no habita en templos hechos de manos. Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Dios no habita en casa hecha de hombres. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. El Todopoderoso está en todas partes, en todo lugar. Y la hora viene, dijo Jesús, que ni en Samaria ni en Jerusalén tenemos que ir a adorar a Dios, sino que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Noten que hay dos elementos que están incluidos en el principio de la verdadera adoración, porque allí dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y los dos elementos que tiene que tener la adoración para ser adoración acepta y verdadera son que sea en espíritu y que sea en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Pastor, si gusta usted leernos la cita allí del deseado de todas las gentes, donde se nos explica lo que significa adorar a Dios en espíritu. La verdadera adoración al Señor debe ser en espíritu, es decir, debe surgir de nuestro amor a Dios y una experiencia personal con Él. Léanos, por favor, en el deseado lo que significa adorar a Dios en espíritu. Bueno, ahí está en la lección que nos marca páginas 159, 160 y dice, la religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios con el fin de servirlo correctamente. Debemos nacer del Espíritu Divino. Con el fin de servirlo correctamente debemos nacer del Espíritu Divino. Okay. Síguele. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Así que el culto, y culto quiere decir adoración,
El culto verdadero es el que viene del corazón. Amén. Un ser humano no arrepentido, un ser humano no transformado, que es carnal, que solo piensa en las cosas de este mundo, ¿cómo va a adorar a Dios? O puede ser que en un momento de necesidad clame a Dios, pero eso no es adorarle, eso es pedirle una ayuda. Pero adorar a Dios significa venir en espíritu, con el espíritu correcto. Y el espíritu correcto ya nos lo dijo el salmista en el Salmo 51. ¿Cuál es el espíritu correcto para venir ante la presencia de Dios? Dice el Salmo 51 y en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que Dios no va a despreciar al que viene con el corazón contrito y humillado. Y adorar a Dios en espíritu significa adorarle en humildad, en contrición, reconociendo la bajeza de nuestro pecado, reconociendo lo que nosotros somos y reconociendo la grandeza del Todopoderoso. Amén. Adorar a Dios en espíritu significa venir con el espíritu correcto de adoración, no con soberbia, no creyendo, voy a la iglesia para que me escuchen, para que me vean. Voy a la iglesia para que vean que yo estudié mi lección de escuela sabática y a compartir. O como algunas personas que entran al grupo de oración para que vean cuán fervorosos son al orar, ¿verdad? O quieren ser siempre los primeros en hablar. Dios quiere que seamos humildes, que vengamos con un corazón contrito y humillado. Y a ese corazón, a ese espíritu humilde, Dios no rechazará. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 6. Él da mayor gracia. Por esto dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que para venir a adorar a Dios hay que venir con humildad, no con soberbia, no con orgullo. La otra parte nos dice que hay que venir a Dios a adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, es importante adorar a Dios en verdad. ¿Qué significa adorarle en verdad? Bueno, la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Cristo dijo en San Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad significa de acuerdo a la instrucción que Dios nos deja en su palabra. Allí está la verdad. Es importante que conozcamos la doctrina correcta, la verdadera. Claro que es importante. Nuestra lección da el ejemplo. Dice, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu, con amor, voluntariamente, si nos han enseñado que Dios es un Dios que va a quemar por toda la eternidad en el infierno a los malos? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cómo yo lo voy a amar y le voy a adorar pensando que en este momento en el infierno se están quemando aquellos que se rebelaron contra Él? Un poquito difícil adorar a un Dios que se deleita en el sufrimiento de sus criaturas. Por eso es tan importante conocer la verdad, porque la verdad nos liberta, la verdad nos hace que le amemos a Él, al conocerle en la hermosura de su santidad, como dice, ¿no es cierto?, nuestra lección
de escuela sabática que vamos a ver el día de mañana, adorándole en la hermosura de su santidad, y su santidad nos muestra cómo es Él, porque Él es santo. Pero eso es para el día de mañana, para el miércoles. Pero la verdad es importante, porque si conocemos la verdad, amaremos a ese Dios. El mundo religioso ha sido tapada, la verdad, en el mundo religioso por la basura de las enseñanzas de los hombres. Doctrinas y mandamientos de hombres, dijo Jesús. Por eso necesitamos conocer la verdad para adorarle como Él se merece. El espíritu es correcto, pero la verdad también es correcta. Si nosotros adoramos solo en espíritu y no en verdad, podemos tener un culto sentimental. ¡Ay, yo alabo a Dios! Y oro a Dios y lloro en su presencia y tengo el espíritu, pero no tengo nada de verdad. Y se transforma en puro sentimentalismo. Y por otro lado, si le doy énfasis solo a la verdad y a la doctrina, y esta es la verdad, puedo caer en un formalismo frío. Por eso las dos cosas deben usarse en forma combinada. El espíritu y en verdad, dice, en espíritu y en verdad. Las dos cosas hacen a una adoración aceptable delante de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a adorarle de esa manera, en espíritu y en verdad. Bendiciones.